Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos cerrando este semestre con nuestra sesión número 27 del seminario Estudios sobre el Caribe, perspectivas transdisciplinarias. Hoy es un enorme placer tener aquí a la doctora Margarita Vargas Canales de CEAR, la UNAM, México, y a la doctora Nayeli Guarisbet de Ciencias del Insular y Mérida. Vamos a empezar con la doctora Vargas. Margarita, adelante. Gracias. Un placer tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, es para mí un gusto también estar por acá en Mérida. Le agradezco a la doctora Margarita Chinto el haberme invitado a este seminario y pues me parece muy interesante e importante estudiar este Caribe que se propone en el seminario transdisciplinario. Entonces yo he preparado un texto para esta sesión y en algún momento abordaré también esa perspectiva transdisciplinaria. Entonces me voy a sentar por acá y voy a comenzar. Bueno, lo que yo he preparado es, como el título lo dice, de la presentación geopoética de una naturaleza devastada en el Caribe francófono. Y voy a comenzar con una breve introducción. La idea de un Caribe tanto insular como continental, paradisiaco, hasta cierto punto idílico, caracterizado por una naturaleza exuberante, ya saben, tupido follaje de intensas tonalidades verdes, ríos cristalinos, playas de una nutrida gama de azul y flores y pájaros de todos los tonos posibles, parece ocupar el imaginario hasta el día de hoy sobre esta región. Una naturaleza aparentemente apacible, en armonía con su entorno y con las culturas que la transforman. Sin embargo, en Haití, Guadalupe, Guayana y Martinica no hay tal situación. Por cierto, tampoco son francófonos mayormente, en particular en el caso de Haití, tal vez deberíamos decir con mayor propiedad creolófonos. Desde los tiempos más remotos, estos territorios están asentados en la zona de huracanes, cuya temporada comienza en junio y termina en noviembre. Los pueblos amerindios representaron desde esas épocas estos fenómenos. Por otra parte, el arco de islas se encuentra en la llamada placa tectónica del Caribe. Esta comprende la parte continental de América Central, Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá y el estado mexicano de Chiapas. En el límite este de esta placa hay 70 volcanes activos, entre ellos la montaña Pelé de Martinica, que hizo erupción en 1902, y la Grande Soufrière de Guadalupe, cuyas emisiones provocaron la gran evacuación de 1976. En los territorios comprendidos en esta placa se registra una actividad sísmica importante. Ejemplo de ello ha sido el devastador terremoto de enero de 2010 en Haití. Y bueno, estas son las representaciones de la que hablaba, o sea, son pintura rupestre en general que han encontrado, o sea, son vestigios arqueológicos. Se trata de un espacio determinado por su situación geográfica, donde estos huracanes, sismos y erupciones volcánicas forman parte del paisaje cotidiano. Pero también hay una naturaleza violentada desde los tiempos de la colonización, cuya empresa económica buscó la despiadada explotación de los recursos ahí presentes. El oro de los ríos, las perlas de los mares, la caña de azúcar, el café, el tabaco y el índigo de los campos, las maderas preciosas como la caoba de los bosques y selvas, entre otros. Por otra parte, el alejamiento de la metrópoli y, sobre todo, el difícil acceso al territorio y las inclemencias de un clima y naturaleza indómitos resultaron idóneos para establecer prisiones en Guyana, o Guayana más bien, desde 1795 hasta bien entrado el siglo XX, o sea, se terminan hasta 1953.
En contraste, por razones geográficas, cercanía con el Ecuador, la Guayana fue considerada el lugar ideal para construir una base espacial desde donde lanzar cohetes. Se trata entonces de un espacio, por una parte, geográficamente determinado por los cataclismos de la naturaleza y por otra, utilizado para fines de explotación económica, confinamiento de presos y experimentación espacial. Las literaturas escritas de expresión francesa procedentes de estas regiones, sobre todo las de las primeras décadas del siglo XXI, han abordado la naturaleza devastada con formas literarias específicas dependiendo de la época, del horizonte desde el que se habla y el lugar de enunciación tanto del autor como de los personajes literarios, y en su caso de la recepción que estas obras han tenido. Para abarcar estas características de las literaturas referidas, así como su interacción con las culturas, tanto de producción como de recepción, acudimos a la idea de geopoética, que es lo que titula la presentación. Sin embargo, si vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el término geopoética no aparece, ni tampoco en el María Moliner de uso del español. Al parecer se trata de un neologismo, una palabra compuesta por dos palabras ya de uso, una palabra nueva, que no tiene un uso cotidiano en el castellano medio. Sin embargo, en otros idiomas, inglés o francés, se presenta referenciado en medios académicos con frecuencia. Geopoetics o geopoétique. Entonces, si hacemos referencia a esto, pues vamos a encontrarnos de dónde proviene esta idea de geopoética. Proviene en realidad de un filósofo y de un poeta que se llama Kenneth White, que es de origen escocés, pero tiene residiendo en Francia muchísimo tiempo. Y él lo expresa, esta idea, en un libro, en un título que se llama Le Plateau de l'Albatros, que es de 1994. Y también pues ha fundado incluso un instituto. Entonces, lo iré explicando a lo largo de la presentación. En realidad es una forma de conocimiento, de análisis también, de aprender un espacio. ¿Sí? Y bueno, ya comienzo entonces la presentación propiamente. Me pregunto, ¿una geopoética para la devastación? Los huracanes, terremotos, incendios, inundaciones y erupciones volcánicas han estado presentes en las literaturas caribeñas insulares de expresión francesa desde tiempos de la colonia, en relatos de viajes y en la poesía sobre todo. Sin embargo, la relación del hombre con su hábitat ha sido narrada desde tiempos inmemoriales a través de otras formas de expresión, como los cantos o las distintas representaciones pictóricas y escultóricas. En la narrativa insular contemporánea encuentro una tendencia recurrente a emplear la metaforización de esta naturaleza devastada para referirse a otros temas, o aparece como telón de fondo, pero no como tema principal. Es como si esta naturaleza estuviera enraizada en la sensibilidad de los escritores caribeños. Algunos ejemplos. En Guadalupe hay una novela que se llama Llueve sobre mi país, por ejemplo, que es de Ernest Mutusamy de 1979. O están estas dos obras más conocidas, Lluvia y viento, sobre Telumé Miracle. Telumé es una niña, de Simone Schwarbach en el 72, y esa está traducida al español. Se llama así, Telumé Miracle. Maryse Condé, Moi Tituba, Sorcière Noire de Salem, que también está traducida al español. Yo Tituba, Bruja Negra de Salem, del 86.
Este es Guadalupe. En Martinica, Patrick Chamoiseau tiene pues en realidad es un relato autobiográfico en 3 tomos que se llama Un tiempo de infancia, Un temps d'enfance, en creol, de 1990. Y justamente él lo comienza diciendo eso, ¿verdad? Fue un incendio, un gran fuego el que arrasó con la memoria de mi infancia. Edouard Glissant, que tiene una novelita por ahí justamente con el título Mahogany, o Mahogany, de los árboles, ¿verdad? Es una caoba y hace ahí toda una disertación sobre los árboles. Y en Haití, pues tenemos solamente por citar algunos, Franck Etienne, que es un autor muy conocido, quizá el autor experimental más importante de Haití todavía vivo, que tiene una novela que se llama Mûr à crever, ¿sí? Como maduro a morir o algo así. Y ahí precisamente, a propósito del tema religioso que expondrá la doctora Juárez, pues habla de la zombificación también. Y está también Jean-Claude Fignolet, Le possédé de la pleine lune, que es de 1987, por citar solamente algunos. Al comenzar el siglo XXI, la metaforización de esta naturaleza devastada continúa en la literatura insular, pero convive paralelamente con una literatura donde el terremoto del 2010 en Haití cobra vida, ya no como una metáfora, sino como un personaje central, a veces único, en la narrativa mayormente de carácter testimonial, y cuya publicación ocurre a muy poco tiempo de ocurrido el suceso. Los primeros relatos incluso se publican en el mismo año. El terremoto es en enero y los relatos empiezan a aparecer en octubre, por ejemplo. Entonces sí veo ese cambio, digamos, en estas últimas décadas, en estos últimos años. 4 relatos literarios nos sirven para ejemplificar este cambio en las literaturas haitianas. El primero, Tu bouche autour de moi, de 2011, de Dany Laferrière, que no está traducido al español todavía, pero sería algo así como Todo se mueve a mi alrededor. Corps mêlés, o Cuerpos entrelazados o mezclados, de 2011, de Marvin Victor. Maudite Educación, Maldita Educación, de 2011, de Gary Victor. Las 2 últimas, el primero, el de Dany Laferrière, es un relato. La Corps mêlés y Maudite Educación son novelas, y el relato testimonial de Yannick Laens, que se llama Faille, de 2010. Entonces, bueno, voy a ir hablando de cada uno de ellos ya más en un tono más de análisis, digamos, ¿no? Ese es Dany Laferrière, es un escritor haitiano radicado en Montreal, Canadá, desde hace más de 35 años. Ingresó a la Academia Francesa en 2013 y ha tenido una larga carrera también en el periodismo radiofónico. Cuando sucedió el sismo, el 12 de enero de 2010, él se encontraba en el Hotel Caribe, en Puerto Príncipe, es decir, es un testigo presencial del suceso. La narración está contada en forma de pequeños relatos, como una cámara fotográfica, que va trasladándose a cada uno de los barrios y lugares afectados en la capital del país. Son alrededor de 130 pequeños relatos, cada uno con un título. En ellos destaca la concepción del tiempo. El terremoto duró solamente 1 minuto. En ese lapso ocurre simultáneamente lo que describe Laferrière. Por otra parte, las frases se caracterizan por la brevedad. Hay un apartado que tiene solamente 6 renglones. Se titula Las cosas y dice textualmente, esta es traducción mía: encontraríamos los cuerpos cerca de la puerta, una maleta a su lado. Es todo. El terremoto tiene una personificación en la novela, se llama gudu-gudu, es decir, la onomatopeya del sonido que los haitianos escucharon cuando se produjo. Bueno, hay un texto mío que se llama Haití, las grietas capitales, y ahí profundizo en el análisis del relato, pero quiero resaltar de ese análisis 2 ideas que considero se construyen ahí.
La primera, creo que hay una estética de la precariedad. Y la segunda, hay algo que yo he denominado un poco arbitrariamente una épica de la pobreza. Explico por qué. La primera corresponde a la estética de la precariedad, no solamente a las estrategias narrativas descritas en términos literarios, el diálogo con otros recursos artísticos, es decir, como si fuera una cámara fotográfica, la economía de las frases, la personificación del terremoto, entre otras. Esas son las estrategias o los recursos literarios, sino más bien a un concepto más amplio que engloba, además de las estrategias narrativas, la reflexión sobre este tipo de literatura, que no parte, como tradicionalmente se ha hecho, de la idea que la imaginación transforma la realidad, es decir, que la transfigura, la ficcionaliza. Aquí más bien es lo contrario, la realidad transforma a la imaginación, o en todo caso la obliga a recrear, a reinventar. Me pregunto, ¿acaso crear, inventar otras formas de narrar? En referencia a lo que llamo la épica de la pobreza, me parece que en este relato hay una dignificación de los trabajadores del hotel, pero también de toda la gente que salió a las calles a levantar escombros, a ayudar a otras personas. La forma de narrar es como un canto, donde abundan las imágenes con referencia a la naturaleza. Y ahí, para que observemos eso que yo digo que es como un canto, tengo la cita ya traducida. La gente está en las calles, cantan para calmar su dolor. Un bosque de personas que avanza lentamente en la tierra aún temblorosa. Uno ve sombras deslizarse por las montañas para unírseles. ¿Cómo hacen para fundirse tan rápido con la multitud? Es ese canto que ellos dirigen al cielo en la luz blanquecina de esta alba naciente que los une. Entonces, fíjense ahí las ideas, las imágenes, desde luego poéticas, un bosque de personas que se unen en las montañas, en fin. Hasta ahí la cita de Laferrière. En términos de crítica literaria, han surgido otras dos propuestas, además de la geopoética. La geocrítica, también nacida en Francia en los albores del siglo XXI, y la llamada ecocrítica, proveniente de los Estados Unidos de la década de 1990. La geocrítica es definida por el profesor Bertrand Westphal como el arte de interpretar los espacios imaginarios. Sin embargo, en el caso de la naturaleza devastada, no se trata, lo que comentaba, precisamente de espacios imaginarios, sino más bien de sucesos reales en espacios reales que son narrados a través de un texto literario. La gran discusión que se plantea es entonces, ¿qué tanto son los narrados espacios imaginarios? Por otra parte, bueno, aquí en Westphal, Bertrand tiene un libro específico donde habla de lo que entiende por geocrítica, ¿verdad? Que es de 2007, se llama La Géocritique réelle fiction espace. Sin embargo, por otra parte, la ecocrítica intenta definir lo que es un texto, puse entre comillas, ambiental. Las características que esto tendrían, de acuerdo con Lawrence Buell, que es el que propone esta idea de los textos ambientales y de la ecocrítica, son: el medio ambiente no humano, es decir, la naturaleza, es evocada como actor principal. Número 2, la responsabilidad medioambiental forma parte de la orientación ética del texto. Y número 3, la naturaleza está presente como proceso. Esto está en el libro de Buell, que es el que propone la ecocrítica, es del 2005 y se llama The Future of Environmental Criticism and Literary Imagination. Perdona, Maggie, mi pronunciación. Indudablemente el texto de Dany Laferrière caería en la categoría propuesta por
por Buell de texto medioambiental. Si hacemos caso de las características señaladas, sin embargo, me parece que la geopoética tiene una aproximación más amplia, porque permite explorar el texto no solamente al interior del mismo, sino también en su relación con el exterior, es decir, el contexto, el lugar de enunciación, el horizonte tanto del autor como de los personajes literarios, y algo que me parece muy importante, las márgenes o las fronteras del texto mismo. Y en ese sentido también la relación que tiene con otras artes o disciplinas. Por otra parte, Guy Victor, que es el que sigue, este es Guy Victor, escritor haitiano de profesión agrónomo que vive en Puerto Príncipe, escribió una novela que se llama Maudite Educación en 2011, publicada, donde el terremoto de 2010 no es el tema principal, pero sí una gran metáfora para narrar su visión del duvalierismo. Entonces, esta es otra forma, digamos, y quiero discutir con ustedes si sería un texto ambiental o no, ¿verdad? El duvalierismo, que se entiende como la dictadura de François Duvalier, Papá Doc, de 58 a 71, y la de su hijo Jean-Claude, Baby Doc, del 71 al 86, como el terremoto de 2010, marca un antes y un después para la sociedad haitiana, de acuerdo con la novela de Victor. Es un parteaguas, representa un terremoto en el sentido metafórico, sale de las entrañas de Haití como un temblor precisamente, cuyo epicentro es lo más pobre, lo más sucio y algunas veces lo que se ha querido ocultar de la sociedad haitiana, es decir, las ciudades perdidas o bidonvilles, la prostitución, la violencia y la pobreza sin límites. Las estrategias narrativas en este caso se centran en introducir elementos mágicos religiosos, el uso del sentido del humor y la ironía y la transformación de los personajes principales en un antes y un después del duvalierismo o del terremoto. Y bueno, voy a citar algunas partes de esa novela para que vean cómo funciona. El hecho real es que el gobierno de Jean-François Duvalier desalojó un barrio pobre, un bidonville completo de Puerto Príncipe llamado Nampalmis, en 1983. Los habitantes de Nampalmis fueron engañados por el gobierno. Les prometieron trabajo, comida y alojamiento en la isla vecina de La Gonâve, y cuando fueron trasladados en 2 barcos en medio del mar, fueron masacrados y arrojados sin dejar huella. Esto es lo que sucede realmente. ¿Cómo narra Guy Victor ese hecho? Guy Victor recupera este episodio, olvidado entre comillas, de la historia contemporánea haitiana, y lo narra a través de la voz de un niño que se llama Carbossier, a quien le contó esa historia una nieta de una prostituta sobreviviente de la tragedia, cuyo nombre era Madeleine. Cito la traducción que hice para ahora. El gobierno de entonces, que se jactaba de ser un poder de negros, un poder del pueblo, temiendo ser desbordado por la izquierda, prefirió deshacerse de nosotros dulcemente. Hizo venir a Nampalmis emisarios que hacían creer que se daba trabajo en la isla de La Gonâve, al otro lado de la bahía. Dos barcos se pusieron a disposición de aquellos que desearan partir para trabajar allá. Se prometían salarios para nosotros elevadísimos y alojamiento gratuito. Habría hasta cantinas donde por casi nada los trabajadores podrían comer hasta saciarse. Inútil decirte, pequeño, que las personas se peleaban por encontrar un lugar en esos barcos. En el transcurso de una semana, numerosas chozas se vaciaron, quedando abandonadas a los perros errantes y a las ratas. Hasta ahí la cita. Madeleine es salvada de ahogarse por Agüé, dios del mar en el vudú haitiano. Y les leo esta cita de cómo se salva, ¿no? La memoria difícilmente guarda las cosas
y los dichos que no son modelados con la materia de nuestro mundo. Se pretendía que Agüé, el dios del mar, tuviera piedad de las lágrimas de Madeleine. Él se conmovió con la pureza del amor que ella le profesaba a Alexandre. El dios la salvó de las balas de los militares para enseguida ofrecerle la hospitalidad de su reino. Agüé ya era conocido por su afición a las mujeres bellas, así que Madeleine seguramente conoció los celos de Aguida, la amante del dios, cuyas crisis se manifestaban en las impías sequías sobre las costas. Hasta ahí la cita. Entonces, ahí lo que vemos, pues es lo que les decía, la introducción de los elementos mágicos religiosos. Continúo con el sentido del humor, está presente en los celos de Aguida y la afición por las mujeres bellas del dios del mar. En otro pasaje, la ironía se puede notar, bueno, en este pasaje, él narra cómo había 333 pasos del hospital más próximo al Palacio de Gobierno, porque a su padre le da un infarto en el corazón y nadie lo puede atender, no recibe atención médica, ¿no? Entonces, por eso pongo aquí, la ironía se puede notar en los 333 metros que separan el hospital donde muere el padre de Cambosier por falta de atención médica del Palacio de Gobierno. La transformación de los personajes literarios de esta novela ocurre por dos acontecimientos, el duvalierismo y el terremoto de 2010. O sea, ¿cuál es la transformación? Pues que Cambosier empieza siendo un niño que está enamorado de otra niña, que bueno, en fin no le hace caso, él quiere ser un escritor y después del duvalierismo y del terremoto, sí se vuelve un escritor, pero bueno, tiene muchos problemas con el alcohol, en fin. ¿Y qué le pasa a su gran amor de la infancia y de su juventud, que se llama Chantal? Chantal se suicida. Chantal no... su hermana había sido novia de un militar que le engaña. El militar, desde luego, pues, está con la dictadura de los Duvalier, y entonces ella decide matar al militar. Y posteriormente se suicida. También está el elemento del vudú ahí, porque ella danza en algún momento y es muy bella la descripción, ¿no? La historia de amor entre Bossier y Chantal no es posible. Hay un tono sacrificial a lo largo de la novela. Yo digo que hay un tono sacrificial, pues porque está la danza, en el vudú, en fin, y pues porque está esa idea siempre como del sacrificio, ¿verdad? En este caso es Chantal que tiene que matar al militar y bueno, ella también tiene que morir. Esto es así a muy grandes rasgos Guy Victor y la novela Maudite Educación. Por otra parte, la novela de Marvin Victor, que es él, que se llama Cormelet, es la primera publicada de este joven escritor. Debe tener como unos 36 años ahora. No ha publicado otra novela, pero él es pintor también y es cineasta. Esta novela comienza con una historia de amor común. Una mujer cuenta su historia desde su nacimiento en Bedén, al noroeste de Haití, de Puerto Príncipe, una región polvosa de tierras erosionadas que no ofrecen ya posibilidades de cultivo. Ella emigra a la capital y ahí encuentra a su antiguo amor de juventud. Justo se reencuentran el día y hora del sismo. A diferencia de Maudite Educación, en Cormelet, el empleo del sismo como metáfora no es necesario. El estilo directo de la narración enmarca la catástrofe en una historia personal, la de la mujer, inmersa en la migración campo-ciudad, la pobreza absoluta y la desesperanza, que justamente culmina con el encuentro amoroso, atravesado por la devastación que provocó la tragedia del 12 de enero de 2010. Ella lo divisa entre la multitud en un barrio que se llama Turgeon y lo sigue hasta que se produce el reencuentro, justo en los siguientes momentos después del sismo. Entonces, ahora les leo ese momento. Él dejó que el cielo se oscureciera y una reconocida dama chocó con él.
Poco le faltó para tirarlo. Él se fue sonriendo, torpemente, ofreciendo disculpas innecesarias hasta encontrarse al otro lado de la calle, desde donde observaba una última vez a esa gente que corría por todos lados, hombres, mujeres y niños balbuceando en las banquetas estalladas, entre los cables de alta tensión que se mecían encima de ellos, con el rostro cubierto de polvo, de sudor y de sangre, que cubría sus rasgos con gran aire familiar. Ese es el momento. Al igual que en la obra de Dany Laferrière, Tu bouges autour de moi, Marvin Victor enfatiza la brevedad del encuentro amoroso que compara con la duración del terremoto. En esta novela al sismo lo antecede otra naturaleza devastada, la deforestación y erosión de la tierra, que vimos en esa diapositiva así rápidamente, que hacen incultivables los terrenos en BDN, causa a la vez de la migración campo-ciudad. Por último, el relato de Jeannie Glaens, que es ella, Faille, publicado a fines de ese mismo año, 2010, da cuenta de un relato testimonial donde el terremoto, englobado en el título Fallas, que bueno, en español tendría que ser algo así como fallas tectónicas quizá, o ser más específico, es el pretexto para hablar de las grietas económicas, políticas y sociales de Haití. Jeannie Glaens es una escritora haitiana que se ha involucrado en la creación de bibliotecas para incentivar la lectura. Ha ganado el premio Fémina en 2014 y es la primera en ocupar la cátedra Monde Francophone del Colegio de Francia, esto 2018-2019. La novela de Glaens, a diferencia de la de Guy Victor, ofrece un final donde el amor entre los protagonistas Nathalie y Guillaume es posible. Termina con un beso. En cambio, como vimos, en Maudite Educación de Victor, este no se realiza porque la protagonista se suicida. En Faille, como en el relato de Dany Laferrière, el terremoto está en el mismo nivel que otras tragedias del pueblo haitiano. Por ejemplo, en la narración de Dany Laferrière dice textualmente, ya es un narrador omnisciente el que lo dice, se supone él. El apocalipsis se ha presentado ya tantas veces en esta isla. Ahí está narrando el autor en primera persona. O en Tu bouges autour de moi, ese del apocalipsis, perdón, es Glaens, ¿no? Y en Victor, Tu bouges autour de moi, dice, mi madre emocionada me abrazó, me susurró al oído esta litanía. He visto todo en este país, golpes militares, ciclones hasta el cansancio, inundaciones devastadoras, dictaduras hereditarias y ahora un temblor. ¿Ven? Entonces, también es otra estrategia, o sea, un poco para desdramatizar el mismo temblor, ¿no? El poeta y filósofo martiniqueño Edouard Glissant apuntaba ya la necesidad de conciliación entre naturaleza y culturas antillanas. Quizá una mediación posible lo sea esta literatura de la devastación. El terremoto del 2010 en Haití es quizá el ejemplo más depurado, literariamente hablando, en cuanto a personificación, uso de estrategias narrativas e intencionalidad ética del autor y personajes. Y esto de la ética lo digo porque cuando fue el temblor, mediáticamente se desató como toda una estrategia de pasar imágenes del Haití pobre, de la corrupción, de la pobreza, etc. Y cuando vemos en Dany Laferrière esta idea de dignificar a la gente, pues yo creo que hay también toda una visión ética del autor respecto no solamente a la devastación, sino a la imagen que se transmite del pueblo haitiano. ¿Verdad? Bueno, ahora voy a la siguiente parte, que es ya propiamente hablar un poco de la Guayana francesa. ¿Sí? Y bueno, lo he titulado De archipiélagos a continente. En los tiempos precolombinos, las islas del Caribe fueron pobladas por los indios caribes y taínos. Esa es una de las hipótesis sobre su origen.
y por eso es que se señalan a los pueblos amerindios de las orillas de los ríos amazónicos. En el caso de la Guayana, el Oyapoc, el Apuash y el Maroní son los ríos, ¿no? Hay otras hipótesis, yo tomé también arbitrariamente esa. Otra de las hipótesis es que las islas más grandes, las grandes Antillas, fueron pobladas justamente por los pueblos de origen maya, ¿sí? Porque han encontrado vestigios arqueológicos, juegos de pelota concretamente. Esta hipótesis que yo mencioné basan sus evidencias fundamentalmente en elementos lingüísticos, o sea, la cercanía de las lenguas caribes con las lenguas calina de la Guayana, y también en evidencias arqueológicas, básicamente la cerámica y algunas esculturas, ¿no? El famoso poeta de la negritud, el guyanés Léon Gontran Damas, escribía que por sus venas corrían 3 ríos, un río negro, un río amarillo y un río blanco, en alusión a las etnicidades que conforman la Guayana. En la actualidad hay un vigoroso, quizá, pondría yo, entre comillas, río cobrizo, compuesto por diferentes pueblos amerindios que hablan como lengua vernácula por lo menos 6 lenguas. Y ahí pues se van a encontrar, hay 3 familias lingüísticas por lo menos, y cada una tiene sus lenguas. Está el caliná, pero está también el saramaca, y también están, eso por una parte, las lenguas amerindias, y por otra parte están las lenguas creoles. No hay un solo creol derivado de precisamente los llamados en francés bushinangue, que son precisamente, eso quiere hacer como una onomatopeya también con nègre de brousse, o sea, los negros de los campos, ¿verdad? Es decir, los descendientes de esclavos africanos y marrones provenientes de la hoy Surinam, antes Guayana holandesa. Y ahí tienen también varios creoles. Entonces, si podemos ver, pues la diversidad de etnicidades y lenguas es muy grande, ¿sí? Aquí tengo alguna información solamente de tipo estadístico o cuantitativo para que vean. De acuerdo con información demográfica, hay 67.200 bushinangue en Guayana francesa. De ellos, 25.000 son saramacas, 10.800 aluku o bonis y 26.500 en yutcas. Las lenguas que hablan son homónimas del gentilicio, o sea, los alucus pues hablan aluku, los saramacas saramaca. El saramaca, creen los lingüistas, es un creol con base predominantemente del idioma portugués y el acán de África Oriental. El aluku y el enyutka tienen una base predominantemente del inglés y de las lenguas amerindias. Esto está en una que se llama Catherine Le Pelletier. También forman un contingente importante los descendientes de pueblos asiáticos, chinos, indochinos, indios y laosianos, entre otros. Entonces, digamos, es un crisol, un mosaico de culturas, de lenguas. En el pasado, las islas y el continente constituyeron sistemas culturales conectados por los intercambios de productos a través de la navegación marítima y de las lenguas y costumbres de sus habitantes, aunque no se tienen más vestigios que algunas huellas arqueológicas y otras lingüísticas. Paradójicamente, el colonialismo francés estableció otros circuitos comerciales y culturales entre sus colonias insulares y la Guayana, solo que esta última se integró tardíamente, hasta bien entrado el siglo XVIII y de una forma marginal. Es decir, comparto la idea de que todavía son sistemas o unidades culturales, nada más que con esta particularidad en el caso de Guayana. Ahora, con Haití no pasó esto de los circuitos culturales, porque Haití, si recordamos, se independiza muy pronto, se independiza a principios del siglo XIX. Pero cuando Haití formaba parte del sistema colonial francés, sí también tenía un intercambio, o sea, cultural y también de personas
y económico, y esto se puede ver muy bien en los archivos de esa época. Uno encuentra cartas, encuentra relaciones de mercancías, en fin. Ahora, yo iría un poquito más allá. Yo creo que las Guyanas o Guayanas, con sus diferencias intrínsecas, forman un o apartado o unidad cultural dentro del gran conglomerado latinoamericano en donde está inserto. Las literaturas de expresión francesa en Guayana han recorrido un largo periplo por el siglo XX, aunque en general están atravesadas por la naturaleza. Esta conexión no es tan nítida como lo es en la literatura insular. Lo que se percibe es precisamente una preocupación constante por las etnicidades y las identidades, vinculadas sobre todo a la cuestión política. Por otra parte, la mayoría de los escritores guyaneses en francés durante el siglo XX fueron afro-guyaneses, con posibilidades de estudiar en la metrópoli. En las primeras décadas del siglo XXI, el panorama ha cambiado, con la incursión de escritores provenientes de los bushinangués y de los pueblos amerindios. Algunos escriben en sus lenguas maternas, el aluku, el caliná, entre otros. Es decir, esto de que empiecen ellos a escribir en sus propias lenguas, yo lo ubico, pues sí, como a finales de los años 90, principios de los 2000, es muy reciente. Les cito, por ejemplo, algunos que rescata Le Pelletier: Isaí Ouakapou, nacido en 1945, Serge Anneli, Jean Mamou y Félix Tiuca. Son algunos de ellos ya publicando en sus lenguas, y sobre todo donde también se observa una relación con la naturaleza, en fin. Lo que pasa es que es difícil acceder a esos textos y sobre todo a las lenguas. Entonces, por eso es que yo solo hablo de los de expresión francesa. Tampoco tengo acceso a los textos en creol y seguramente no les entendería porque el creol que yo aprendí es creol haitiano. En fin, entonces, pero sí quise traer esto a colación, ¿no? Gran parte de las literaturas guyanesas del siglo XX estuvieron ocupadas por las denuncias al colonialismo y la búsqueda de una identidad y lo referente al sistema penitenciario, ahí instalado, conocido como le bain o la prisión. En ambas temáticas es que se establecen intercambios, sobre todo en la primera, es decir, la del colonialismo y la búsqueda de identidad, con escritores y activistas de las islas. El movimiento de la negritud de 1930 es un caso muy paradigmático. Léon Gontran Damas pues es uno de los creadores o fundadores de la negritud. Y las luchas por mayor autonomía de la metrópoli en la década de los 60 son ejemplo de ello, donde estuvieron implicados otros guyaneses, como pudiera ser el caso de pues del mismo Gontran Damas, pero ya el Gontran Damas muere muy joven, de hecho, como pudiera ser el caso más bien de Bertin Juminet, que Bertin Juminet pues fue contemporáneo de Frantz Fanon y era médico como el neurocirujano. Es un escritor interesante. Pero también antes de la negritud, por ejemplo, está René Marin, que es guyanés y que tiene una de las obras más importantes, digamos, que discuten el problema de la colonización, aunque en su tiempo fue muy criticada, que se llama Batuala, pero es temprana, es de 1921, y se hizo famosa porque ganó el premio Goncourt, que es el primer afrodescendiente que lo ganaba, ¿no? Hay otros escritores como Arsène Bouguer d'Angoma, o Serge Patient, o Jules Langrée, o el mismo Bertin Juminet. Pero lo que me llama aquí la atención son los dramaturgos. O sea, hay una dramaturgia muy potente, muy viva en la Guyana. Puedo citar a dos, Constantin Verderosa y Ellie Stephenson. Las escritoras mujeres también guyanesas aparecen más tardíamente. Entre ellas podemos mencionar a dos que son, una es poeta y la otra es narradora, Eugénie Reser, que bueno, es también una estudiosa, una crítica de la obra de Léon Gontran Damas,
y Assunta René Ferrer, que es de origen brasileño, ambas nacidas en 1959, para que vean, bueno, sí, es como un poco tardío su incursión, ¿no? Me interesa destacar el aspecto más íntimo y cotidiano de una parte de esta literatura en relación con el espacio. En este caso, no de una naturaleza devastada, sino de una relación del hombre guyanés con su hábitat. La casa creol es ese lugar que parece guardar todos los secretos, todas las historias. Por eso, en la dramaturgia de Constantin Berde-Ozan, es el espacio cotidiano por excelencia, donde tienen lugar los pequeños y grandes dramas de la vida. Es decir, a diferencia del macro relato de los escritores insulares, ellos van a lo micro, a lo cotidiano, ¿sí? En los archipiélagos islas, la casa creol es el ejemplo más claro, esta es una pero como más elegante, ¿verdad? Más de otro nivel socioeconómico. Es el ejemplo más claro de una posible armonía entre naturaleza y hábitat humano. Incluso en escritores como el martiniqueño Patrick Chamoiseau está relacionada con las devastaciones, los incendios, ya que al alumbrarse con lámparas de queroseno y al ser construidas las casas con madera, los incendios se propagaban con gran facilidad. Eso lo relata en Entendre d'Enfance. Cabe señalar que en previsión de los incendios, precisamente la casa creol tiene la cocina afuera, es decir, en el patio y no al interior de la vivienda misma. Entonces, para los sociólogos y para los arquitectos esto es también muy importante, ¿verdad? Miren, si se fijan, ahí está una veranda, una terraza. O sea, es muy interesante ver cómo en la primera, que bueno, sí es una casa quizá de un bidonville, o sea, como es tan caliente y tan pequeño el espacio de adentro, pues la gente en realidad socializa afuera, juegan dominó, en fin, afuera. Entonces, ese afuera y ese adentro de la casa creol es bastante interesante. Y hay otro dato que señala Daniel Maxima en su libro que puse en la bibliografía. Las casas, muchas de estas casas creol se pueden trasladar, se desmontan y se trasladan a otro lugar, y entonces eso es por la precariedad, ¿verdad? O sea, los propietarios no tienen que poseer el terreno, solo poseen la casa y la pueden poner y quitar en otro lugar. Entonces, la concepción del tiempo y el espacio en estos lugares, pues es muy distinta quizá a la que podemos tener nosotros, ¿sí? Bueno, otras novelas insulares donde hay descripciones de las casas creol en relación con la devastación es en Telumé también, que ya mencioné, en Tituba también. Yo lo que pienso es esto, de lo que he podido observar. En las narrativas insulares parece haber un crescendo espacial de lo privado a lo más público. La casa, la calle, un barrio, la ciudad o pueblo y las islas, archipiélagos, el país. O sea, si uno revisa la literatura más o menos en orden cronológico, eso es, van empezando por su casa, luego por su calle, luego hasta llegar al macro relato, no necesariamente en orden cronológico, ¿verdad? Porque hay autores que empezaron por el país mismo, en fin. En los guyaneses, y bueno, en este sentido cito algunos ejemplos, están las novelas martiniqueñas de Calles, Joseph Sobel, Pucasner, que es del 46, está Rafael Confiant, Rue de Syrien y Casachín, está Patrick Chamoiseau, Texaco, la hermosa novela que narra la historia del barrio homónimo y que está traducida al español, ¿verdad? Ahora, en las guyanesas me da la impresión en general que ocurre el proceso inverso, ya que hay obras tempranas con el tema de las etnicidades e identidades, donde el espacio privilegiado es el país. Está Léon Contrandamas con Retour en Guyane del 38, Bertin Juminet con Les Héritiers de la Presqu'île de 79 o Serge Patient con Guyane pour tout dire de 1980. Entonces, digamos, están los macro relatos, pero a excepción del teatro,
esta idea de la casa, de la calle, no aparece con tanta frecuencia en la literatura guyanesa que he podido revisar. La veta etnográfica para explorar los espacios habitados por los pueblos amerindios fue una preocupación de algunos escritores guyaneses después de la Segunda Guerra Mundial, como es el caso de Nuit de Cachary de 1946 de René Jaffar, sobre las fiestas y costumbres de los pueblos precisamente saramacas. Actualmente son ya los saramacas quienes escriben en su lengua sobre sus propios espacios y costumbres. Los otros grandes temas de las literaturas guyanesas relacionados con la naturaleza, en una relación compleja porque no se trata de catástrofes inmediatas como puede ser un terremoto o un huracán, aunque son de hecho las grandes catástrofes de la actualidad, son la migración. La Guayana francesa es tierra de acogida para migrantes legales o no, de prácticamente todo el mundo, en particular de las islas del Caribe, sobre todo de Haití y del continente de Venezuela, Brasil y Colombia. Entonces este es un gran tema, pero la literatura en general todavía no lo registra, pero otras artes sí, la música, en fin, el teatro, sí. El uso del espacio para complejos penitenciarios ocupa todo un capítulo en las historias literarias de la Guyana, el ensayo y el reportaje de carácter periodístico incluidos. Recordemos que los opositores de la colonización de Indochina fueron enviados al Bagne de Cayenne. Asimismo, los líderes de las sublevaciones de Argelia de 1871 y 1914. Ahí hay toda una beta, pero no se contempla como una catástrofe. Pero eso sí está muy presente en la memoria, no solamente de los guyaneses, sino sobre todo también de los descendientes de presidiarios de Fossat en Francia. Tuve la oportunidad de encontrarme gente en Francia, en Aix-en-Provence, donde están los archivos de ultramar, de descendientes que decían: mi tatarabuelo estuvo en el Bagne de Cayenne como presidiario, entonces yo busco su registro, quiero saber, etc. Entonces es algo que está muy presente, ¿sí? El uso del espacio para fines de lanzamientos de cohetes, como lo es Kourou, que es una población en Guayana, ha sido debatido sobre todo en el género periodístico, pero aún no he tenido conocimiento de que aparezca como personaje o tema central en las literaturas guyanesas de expresión francesa. Ya casi estoy terminando. Bueno, en esta última parte me pregunto, ¿la geopoética de la devastación permite un diálogo con otras artes, con otras disciplinas? Y bueno, esto es lo que me respondo muy como esbozo, ¿verdad? Es algo que apenas empiezo a trabajar esta parte de la transdisciplinariedad. Y bueno, algunas ideas. Un acercamiento geopoético de las literaturas de la devastación en francés busca establecer un diálogo con otras disciplinas. Una de sus características debiera ser la transdisciplinariedad en los estudios y análisis y también, ¿por qué no?, en los métodos de enseñanza-aprendizaje. En la práctica, hasta hoy, me parece que lo que se ha logrado más, al menos en nuestros países, es visualizar y familiarizarnos con los enfoques interdisciplinarios, pero aún falta por construir metodologías y herramientas de análisis transdisciplinarios, lo que supondría, y por eso la complejidad, un cambio en los paradigmas analíticos y en el posicionamiento de las fronteras y márgenes de las distintas formas de producir conocimiento. Sin embargo, no deja de ser sugerente la idea que un terremoto pueda ser estudiado no solo desde diferentes perspectivas disciplinarias, sino con un diálogo entre ellas. La forma de hacerlo y los resultados a los que se llegarán es lo que está en proceso de construcción. Entonces, todavía no hemos creado esos equipos interdisciplinarios, transdisciplinarios, ni hemos construido las herramientas que nos puedan llevar justamente a resultados transdisciplinarios. A modo de reflexión, voy a citar aquí muy rápidamente a Franck Etienne,
en Mur à crever. Fíjense cómo utiliza las palabras, las devastaciones y qué es lo que quiere, ¿no? Dice, cada día uso el dialecto de los ciclones locos. Digo la locura de las palabras opuestas. Cada tarde utilizo la jerga de las lluvias furiosas. Digo la furia de las aguas que se desbordan. Cada noche hablo a las islas del Caribe con el lenguaje de las tormentas histéricas. Digo la histeria del mar en sed. ¿Sí? Entonces eso es un poco para mostrar cómo le hacen, ¿verdad? Este pasaje se debe a uno de los escritores vivos más creativos del Caribe insular, el haitiano Franck Etienne. Podemos ver cómo se imbrincan las palabras, las imágenes y las metáforas con los fenómenos devastadores, los ciclones y las tormentas. Esta narración constituye una poética, no solamente porque haya poesía en las palabras o en la forma de narrar, sino sobre todo por la forma como se aprende con H el espacio que se narra. Cuando Edouard Glissant le preguntaron cómo definiría sus novelas, él contestó, no son novelas, son poéticas. Mis textos son poéticas, es decir, narraciones literarias que permiten la coexistencia de elementos históricos, geográficos, etnográficos, filosóficos, entre otros, además de la experimentación con una o varias lenguas. Las geopoéticas son esas formas abiertas de conocer y aprender un espacio, en este caso el de una catástrofe. Existen dentro de la geopoética distintas maneras de aproximarse a un texto literario que narra una catástrofe. No es solamente una escuela o un método, es sobre todo una forma de conocimiento. No hay un solo modelo geopoético, aunque sí pautas generales. Por otra parte, cada texto literario es único y particular, pero cada uno ofrece múltiples posibilidades de análisis e interpretación. La geopoética es solamente una de tantas formas de aproximación conocimiento. Aunque con geografías y cronologías distintas, la Guayana Francesa y las islas del Caribe mantienen dinámicas de circulación cultural con intercambios mutuos y también con tensiones y conflictos. Las catástrofes sociales de la actualidad, como la migración forzada, permiten un mayor acercamiento cultural, también no exento de conflictos entre la Guayana Francesa y el Caribe insular, y los pueblos latinoamericanos continentales que la rodean. En México hace falta un mayor pero un intenso trabajo de traducción al castellano para poder acercar estas literaturas a mayor número de lectores hispanohablantes. Las literaturas de la devastación ofrecen no solamente posibilidades de análisis y de estudio, sino también constituyen una ventana abierta para los creadores, escritores y artistas. Hay miles de historias aún no contadas. Pues muchísimas gracias. Con esto yo terminaré.